en el entrevistado, Rubén Poma, investigador, nos está acompañando, nos está hablando de muchas cosas interesantes, su experiencia en los 25 años de televisión. Antes que nada, amigos televidentes, decirles que el entrevistado lo pueden escuchar por radio, también lo pueden ver nuestras entrevistas pasadas en nuestro canal de YouTube, pueden interactuar con nosotros en nuestro Facebook, pedirnos qué entrevistado quisieran que tengan en nuestro siguiente programa. Soy Carlos Flores, su anfitrión. ¿Por qué la fecha de la fundación de Santa Cruz es un poco confusa? ¿Cuál es la verdadera? Hay varias versiones que se manejan. Se han manejado varias versiones. Históricamente, cada vez la historia se basa en documentos. Y los documentos no aparecen desde el principio, ¿verdad? Pero los documentos testifican que Santa Cruz fue fundada el 26 de febrero de 1561. Había información que se usaba antes, que era en 1560 y otras fechas daban. Pero tres personas que son pilares en lo que se refiere a la investigación en Santa Cruz: Hernando Sanabria Fernández, Germán Coimbra Sanz, Alcides Pareja y ahora doña Paula Peña, son las que también, además, son profesionales de la historia, es decir, no solamente les gusta la historia, sino que son egresados, son titulados, son especializados en la historia, ¿verdad? Entonces, esta gente ya a través de documentos, porque el historiador utiliza más documentos. Recopila documentos. Lo que escribe se basa en documentos, porque esa es la historia. ¿Dónde está la prueba de lo que dice? Ahora hay hipótesis, hay ciertas hipótesis que se manejan, pero en el caso de la fundación de Santa Cruz, 26 de febrero de 1561. Esa sería entonces la fecha que se maneja y se tiene que manejar en todo caso. Los cruceños, desde su punto de vista, conocen su historia, conocen la historia de Santa Cruz. ¿Es bastante difundida, señor Rubén? Yo creo que en Santa Cruz hay miles de personas que conocen Santa Cruz más que nosotros. Hay gente, pero hay otra gente que no conoce. ¿Y por qué no conoce? Porque no le interesa, porque creen que todo va hacia adelante, pero no saben que todo edificio tiene fundamentos, tiene raíces o tiene cimientos, y el cimiento es de dónde viene para saber hacia dónde va. Entonces es importante el agarrar este tema. Yo estuve haciendo un programa para hacer una evaluación de este tema en los colegios, pero es muy corto el elemento histórico, geográfico, cultural de Santa Cruz que se maneja, porque durante mucho tiempo nosotros hemos vivido, porque había mucha información del Perú, entonces nosotros sabemos más de los incas que de Huelgorigotá, o de Pedro Ignacio Muiva, o de Japiahuayqui Tumpa, o de Cuimbay, ¿no? ¿Considera que esa historia nosotros, los bolivianos, deberíamos conocer? Claro, y no es que esté malo lo otro, pero fíjese usted, Tiahuanaco comienza para algunos 500, para otros 1000, 1500 antes de la era de Cristo, ¿verdad? Sí. Ya, Tiahuanaco es una de las madres de las civilizaciones, pero nosotros poco conocemos de los tiahuanacotas. Exactamente. ¿No? De dónde vinieron, cómo eran. Más conocemos de los incas. Claro, que los incas no han estado en la fase expansiva, no llega a un siglo, es decir, a 100 años, 90, 95 años apenas de la fase expansiva. Después que rompieron, que vencieron a los chancas en el Cusco, recién comenzó la fase expansiva y ellos tomaron elementos de los tiahuanacotas hacia adelante. Pero ¿quién conoce eso para hablar solamente de uno de los elementos culturales que debería dominar todo boliviano, Tiahuanaco? Y no es que el otro esté malo, ha constituido también parte de nuestra historia y constituye ahora, porque muchos de los grupos que están en Chuquisaca, en Oruro, en Potosí, en diferentes lugares, son mitmas. ¿Qué son los mitmas? Eran pueblos que eran trasladados, no eran de ahí, sino eran trasladados por los incas. Entonces, pero vamos a la otra parte.
¿Quién habla de la civilización hidráulica? ¿Quién habla del Peabirú o Tapeabirú? ¿Qué es eso, dirán? ¿Qué es eso? Le iba a hacer esa pregunta precisamente. El Tapeabirú o Peabirú es un camino prehispánico. Antes de que lleguen los españoles, había una conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Y hasta ahora quedan elementos que se pueden ver. ¿Y acá en Bolivia se conoce o todavía? Claro, sí, están estudiando ahora, recién en los últimos años están comenzando a estudiar, porque parte, según algunos que están trabajando en este tema, por ejemplo, Oscar Tonel y otra gente, se dice que parte de las piedras grabadas, de las piedras pintadas que hay, de lo que llamamos nosotros las señales de los pueblos antiguos, eso están señalando por dónde deben ir y las divisiones hacia dónde deben ir. Entonces, eso empalmaba con parte de los del camino, porque el camino que decimos ahora incaico, la mayoría de ellos eran tiahuanacotas que lo utilizaron los incas. Los incas, ¿no? Entonces, y salían a la parte del Pacífico. Imagínense en esa época, ese es el Peabirú o Tapeabirú. ¿Cuál es la civilización hidráulica? La civilización hidráulica es una civilización que comienza en el río Parapetí hacia el sur, por Camir y todo eso rodea el Isoso, y termina en Colombia, en el río Bajo San Jorge de Colombia. Toda esta zona era habitada por posiblemente los proto-arawak. ¿Y quiénes son los proto-arawak? Es una familia lingüística que dio lugar a la familia lingüística arawak, de las cuales pertenecen los chané. Es increíble. Usted nos está dando una cátedra de historia y difícilmente voy a evitar hacerle la siguiente pregunta. Entonces nosotros los bolivianos conocemos nuestra historia de una forma diferente pero errónea. Esa es la palabra. Sí, sino que no hemos jerarquizado nuestro conocimiento, ¿no? No hemos conocido, porque también hemos tenido la época de la conquista, por ejemplo, cuando entra el Inca, domina a los aymaras, domina a otros grupos y se viene hasta acá. ¿Quiénes lo contienen en la parte oriental? Porque también llegan casi paralelo, llegan. Mientras los incas se expandían hacia acá, comienzan a entrar los guaraní hacia Bolivia, porque ellos pertenecen, de acuerdo a la TROP y otros investigadores, a la parte central del Amazonas, donde se une el Solimões y el Río Negro en Brasil, y comienza el Amazonas en sí ya con más caudal, con más fuerza. De ahí se dispersaron ellos y llegaron a estos lugares a través de los ríos, fundamentalmente a Brasil y Paraguay, de donde vienen hacia este lugar, ¿no? Entonces, todo eso nos da una idea de que los proto-arawak, los tupí-guaraní, son grupos amazónicos que avanzan y entran casi hasta la Argentina. Entran a la Argentina. Y ellos son los que van formando la historia de esta región. Y ahí usted ya tiene quiénes son los proto-arawak o los arawak, posiblemente los de la civilización hidráulica. ¿Y quiénes son de la civilización hidráulica? Arawak son los mojeños. Arawak son parte de los chiquitanos, parte de los chiquitanos. Los chané que habitaban en esta región. Y es lo más posible y probable que el Samaipata, y esta es otra de las equivocaciones que tenemos, la piedra tallada posiblemente fue hecha por los proto-arawak, pero esa es la piedra tallada. 100 metros más allá usted llega a Samaipata, de la piedra tallada, se va 100 metros para allá y se va a dar cuenta que encuentra las casas que habitaron los incas, pero ¿cuál es la diferencia del periodo? Ese es el tema. Interesante. Entonces, y a esto voy, ¿no? Entonces, acá la frontera la marca Samaipata, hasta donde llegan los incas, y luego Parabanocito, Parabanó, y de ahí hasta las minas de Saipurú, minas de oro de Saipurú
o Saipurún, que decían en esa época, hasta ahí llega y hay una serie de construcciones incaicas, pero previo a ello hay otra serie de construcciones siglos antes de otras culturas que existían en esta región. Señor Rubén, esta historia nosotros definitivamente no la conocemos, la verdad nos sorprendemos cuando nos cuenta, y la forma como nos cuenta con magia. Cuando usted estuvo con una responsabilidad en uno de los gobiernos, en todo caso en el tema de educación, ¿introdujo de cierta forma esta historia en la educación boliviana? No. El sistema se estaba en la época de la nueva currícula que se iba a hacer y todo lo demás. Lo que se logró fue hacer que cada región privilegie dentro de su currícula parte de la región que la adapte más a su región. Pero eso quedó casi no se logró el resultado, porque una cosa es lo que uno dice y otra es lo que se hace. Entonces, ahora también están con lo mismo, pero el tema es que una transformación, y esto tenemos que tenerlo bien claro, nosotros los bolivianos somos afectos a cambiar cosas y es natural en el hombre, pero lo que no nos damos cuenta que es un proceso muy largo el cambiar la mentalidad y los paradigmas que tiene la persona. Entonces, el cambio en la educación es una transformación de raíces, pero que llevará mucho tiempo, propiedad de criterios y participación de las diferentes regiones del país. Y como Bolivia en el último tiempo tiene bastante movilidad migratoria interna, exactamente, es un problema serio. Permítame ir a la pausa, ¿le parece? Vamos a ir a la pausa. Estamos con Rubén Poma hablando de Santa Cruz, estamos hablando de la historia, estamos hablando de muchas cosas más que más adelante les vamos a contar. Ya volvemos.